En esta sesión hablaremos de enfermedades principales, estrategias de prevención y control. La uchuva. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo del proyecto Frutas y Hortalizas de Exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy quiero hablarles acerca del manejo integrado de enfermedades del cultivo de la uchuva. Para iniciar hay que tener en claridad que el manejo integrado de enfermedades no solo se basa en las aplicaciones que se puedan hacer de productos de síntesis química y biológica, sino que es una serie de labores que están encaminadas a la prevención de estos problemas que vienen de origen fúngico, bacteriano o de virus. Para este cultivo generalmente tenemos que tener en cuenta que al ser una planta que tiene un crecimiento indeterminado y un crecimiento rastrero, es posible que labores como la poda y el colgado sean fundamentales para la prevención de enfermedades. En este caso vamos a hablar acerca de las principales enfermedades que encontramos en Cundinamarca y cuál es el manejo propuesto para la agricultura de exportación. La primera enfermedad de la cual vamos a hablar es la muerte descendente. La muerte descendente es causada por foma, que es un hongo ascomicete. Microbiológicamente es de un micelio septado, unicelular y alino, que pues básicamente es fácilmente reconocible en laboratorio. Tiene como característica que tiene un ciclo de vida bastante rápido, completa su ciclo de vida dependiendo de las condiciones ambientales entre 48 y 72 horas. Generalmente su estructura de reproducción son las conidias. Las conidias se pueden diseminar en el lote a través de agua o a través de aire, y cuando estas llegan al material vegetal pueden ingresar por diversas entradas a la planta. Una de estas es vía estomacal, es decir, a través de los estomas de la planta, y ahí pues forman el apresorio y de esta manera infectan inicialmente la planta. Otras formas con las que se puede infectar la planta son a través de heridas que permiten, digamos, el ingreso más rápido del patógeno. Este patógeno generalmente en condiciones de Cundinamarca ha sido un patógeno muy agresivo, dado que en todas las áreas en el proyecto encontramos este agente causal. Dentro de la sintomatología o signos que podemos evidenciar al momento de reconocer la enfermedad, podemos observar que el avance de la enfermedad inicia con unas manchas necróticas ubicadas generalmente en los frutos u hojas de la planta. Estos avanzan indefinidamente, formando una mancha más grande de forma angular en hojas y una mancha que se ubica en la parte superior del capuchón con un borde bastante definido. Las estructuras de reproducción, es decir, en este caso los conidios, se forman sobre una estructura necrosada y se ven como un polvillo blanco. Este polvillo blanco es fácilmente diseminable, ya que contiene los conidióforos, que son las estructuras donde se depositan las esporas, y estas se pueden diseminar fácilmente. Eventualmente se llama muerte descendente porque cuando la enfermedad tiene un avance bastante grave en el cultivo, forma un necrosamiento desde el ápice de la rama hasta la parte basal de esta, formando un secamiento de las estructuras tanto vegetativas como reproductivas. Ya determinado, digamos, la sintomatología, en el proyecto decidimos usar o basarnos en un monitoreo o en una evaluación que básicamente lo que buscaba era encontrar umbrales de acción y de daño para permitir el control efectivo de la enfermedad sin llegar a daños considerables que afectaran la productividad. Se determinó una manera de evaluación que consistía en tomar 10 plantas por cada 100 plantas dentro del lote, es decir, el 10%. Primero se evaluaban en frutos, se tomaban por planta 10 frutos, de los cuales se identificaba si tenía o no la enfermedad, básicamente por la sintomatología anteriormente descrita. E igualmente para ramas se determinaba si en las hojas o en el mismo tallo existía sintomatología de la enfermedad para determinar la severidad que había dentro del lote. Los umbrales de daño los identificamos teniendo en cuenta las pérdidas que podía causar esta enfermedad, y fue establecido dentro del proyecto el umbral de daño económico como de un 30%. Es decir, después de este 30%, la rentabilidad del cultivo comenzaba a verse afectada.
Se determinó que un 5% de estructuras afectadas era el momento ideal para la aplicación. Obviamente la aplicación no debería ser la única forma de control, porque en definitiva la prevención es la mejor manera de control. Este patógeno en especial se ve favorecido por la humedad relativa alta, que puede causarse por un crecimiento excesivo de la zona foliar de la planta. Entonces, para este caso, las podas de formación, las podas fitosanitarias son fundamentales. La poda fitosanitaria, obviamente eliminando todo el material enfermo, y la poda de formación dándole mayor arquitectura a la planta, evitando que ésta tenga una acumulación central tanto de ramas como de hojas como de frutos, bajando la humedad relativa dentro del dosel de la planta. Otra actividad importante dentro del manejo preventivo es los cuelgues. Cuando se hacen cuelgues oportunos y de una manera efectiva, se previene las heridas, que pueden ser la manera principal de entrar de la enfermedad. Por tanto, se busca, digamos, fomentar el cuelgue con materiales que no causen heridas, como hilo de algodón o incluso tela, para eventualmente no causar heridas y por ende favorecer la entrada del patógeno. Respecto al control y el manejo biológico que se fomentó dentro del proyecto, se buscó que este fuera el principal manejo que se presentara respecto a aplicaciones. Las aplicaciones que más se utilizaron fueron las del hongo antagonista Tricoderma, el cual causó una antibiosis en las lesiones de la planta, favoreciendo el control de la enfermedad y de alguna manera inhibiendo el crecimiento del patógeno dentro del material vegetal. Otro insumo utilizado dentro de la agricultura de control biológico fue el extracto vegetal Tibores a base de melaleuca. Este extracto lo que generó fue una capa cerosa que impedía la penetración del apresorio, por tanto la espora no avanzaba y moría por desecación. Finalmente se observó que también algunos productos a base mineral, como son el hexacloruro de cobre, el hidróxido de cobre y el polisulfuro de cobre, favorecían el control del patógeno, ya que estos tienen una acción multisitio y pues afectan el patógeno de diversas formas, de esta manera teniendo un control efectivo de la enfermedad. Respecto al control químico, hay que tener en cuenta mucho, en especial en este cultivo, la trazabilidad de los productos a utilizar. Los límites máximos residuales para la agricultura de exportación son un factor importante a tener en cuenta. El límite máximo de residuos, LMR, es la concentración máxima de residuos de plaguicidas legalmente permitidos en un producto alimenticio para permitir su exportación. Sin embargo, también son válidos el uso de estos insumos cuando tenemos pues umbrales por encima del nivel permitido, que es el nivel de acción, y cuando la enfermedad pues ha tomado un avance significativo dentro del cultivo. Dentro de los productos utilizados en el proyecto destacamos el uso de triazoles con ingredientes activos como feniconazol, tebuconazol, ciproxiconazol y algunos otros como daconil y estrovirulinas, que serían el azocistrobin y el pirocistrobin. Estos productos básicamente, digamos que tienen una actividad residual mayor, es decir, que la planta los metaboliza más rápidamente y no se convierten en un problema a la hora de exportar. Sin embargo, invitamos que desde el proyecto pues sea menguar el uso de estos productos a base de síntesis química y promover el manejo biológico y preventivo que pues obviamente había descrito anteriormente. Dentro de los productos utilizados para la agricultura biológica podemos destacar el uso de Tricoderma con el nombre comercial de AgroGuard. Es un producto de alta concentración y de mucha efectividad porque utiliza una cepa específica para este problema, al igual que el producto FoliGuard. Para cada uno de ellos, la dosis que nosotros utilizamos dentro del proyecto fue 1 mililitro por litro de agua, generando controles efectivos y en lesiones tempranas. Por otra parte, los derivados de cobre, oxicloruro, polisulfuro e hidróxido de cobre, fueron utilizados de manera curativa en lesiones tempranas a una dosis de 1 a 1,5 centímetros cúbicos por litro. Dentro de los productos utilizados de síntesis química, se escogieron productos de alta efectividad que
favorecieran el control de la enfermedad y no tuvieran problema respecto a los límites máximos residuales exigidos por los mercados de exportación. Utilizamos nativo a una dosis de 0.5 centímetros cúbicos por litro con ingrediente activo trifluocistrobin más tebuconazol. Al ser un triazol y una estrovirolina, es sistémico y actúa de manera muy oportuna para el control del patógeno. Otro producto utilizado que tuvimos en cuenta fue el Impact de ingrediente activo flutriafol a una dosis de 1 centímetro por litro. Finalmente, otro producto a destacar fue el Amistar WG de ingrediente activo azocistrobin, que se utilizó a una dosis de 0.5 gramos por litro de agua utilizado. Estos ingredientes activos que hemos mencionado y estas dosis que hemos mencionado fueron utilizadas teniendo el criterio de residualidad y de acumulación dentro de la planta, es decir, que utilizábamos dosis bajas para eventualmente no tener problemas a la hora de exportación, respetando obviamente los periodos de carencia y los periodos de reentrada de cada aplicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos fueron utilizados únicamente cuando la enfermedad se encontraba muy por encima del umbral de acción y cuando el daño era focalizado y podíamos utilizarlos de esta manera. Siempre dimos prioridad al control biológico, que fue efectivo, y al control cultural o las labores culturales que permitan que el patógeno no se desarrolle de la mejor manera. Otra enfermedad de alto impacto económico dentro del sistema de producción de uchuva es el moho gris causado por Botrytis cinerea. Este hongo está reportado como un hongo que no es de alto impacto dentro de la literatura de la uchuva. Sin embargo, hemos identificado que a condiciones de Cundinamarca, por la alta presión que tiene esta enfermedad en sistemas de producción de flores y en sistemas de producción de berries, como lo es la fresa, se ha generado un ambiente propicio para la diseminación de la enfermedad. Su importancia radica en que afecta directamente el órgano cosechable, por lo tanto las pérdidas pueden ser significativas dentro de las cosechas. Igualmente puede ser un problema que se presente en post cosecha, dado que al comienzo de su infección solo infecta con micelio o produce micelio y los síntomas o signos que se identifican de la enfermedad son identificados luego en salas de post cosecha, lo cual genera, digamos, un rechazo de la cosecha que se ha tenido dentro del cultivo. Bueno, acá vemos un fruto con botrytis. Podemos ver que son lesiones irregulares. En este caso la infección solo está en el cáliz o el capuchón y vemos que son lesiones irregulares a manera aleatoria, diferentes a las que podemos encontrar en foma. Para hablar de botrytis hay que tener en cuenta que es un ascomiceto, es un microorganismo difundido alrededor de todo el mundo y es una de las principales limitantes de producción agrícola a nivel mundial. El patógeno tiene una alta gama de hospederos, lo cual facilita su diseminación en diversos cultivos y adicionalmente es saprófito, es decir, se alimenta de materia orgánica. Para tener en cuenta el manejo de este microorganismo se debe tener en cuenta primero cómo es su manera de infección o cómo es su ciclo de vida dentro del cultivo. Inicialmente el patógeno se dispersa a través de conidias. Estas conidias son esporas asexuales que se pueden transmitir a través de aire, agua o incluso el movimiento de personal dentro del cultivo. Una vez la espora entra en contacto con el cultivo, se forma el apresorio y luego el austorio, que permite la primera infección de la espora y por ende el crecimiento micelial dentro de las estructuras vegetales. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de botrytis, una exógena y una endógena. Trabaja a manera vascular, infectando órganos internos de la planta como el tubo cilemático o pues el parénquima. También puede infectar y es asintomática, es decir, no vemos en general el moho que pues presenta esta enfermedad comúnmente. La exógena, que es la más conocida, se desarrolla en la parte epidermal de la planta o de las estructuras vegetales y eventualmente muestra sus conidióforos, que es lo que conocemos como el polvillo blanco o el moho gris que le da su nombre. Dentro de las condiciones ambientales que favorecen su diseminación existe la humedad relativa como un factor importante a tener en cuenta, dado que en sistemas que superen el 90% la enfermedad se presenta mucho más rápido que en condiciones menores a esta humedad relativa.
Igualmente, las temperaturas de germinación están por encima de los 25 grados, entonces en cultivos, digamos, de zonas bajas se presenta más comúnmente esta enfermedad que los cultivos en zonas altas. Eventualmente, labores culturales como cosecha y poscosecha están relacionadas también con la diseminación de la enfermedad, dado que estructuras que estén infectadas al corte podemos diseminarlas a plantas sanas. Esto es importante mencionarlo, dado que pues es parte, digamos, del manejo integral y de prevención de la enfermedad. Igualmente, para tener también un manejo preventivo de la enfermedad, hay que tener en cuenta que una vez la enfermedad está en un alto grado de infestación dentro del cultivo, hay que reducir las aplicaciones de nitrógeno. Las aplicaciones de nitrógeno y aplicaciones de aminoácidos generan azúcares solubles, que son el alimento del hongo, y pues básicamente lo que hacemos es alimentar el hongo y pues aumentar su severidad en campo. Por otra parte, condiciones de anegamiento, encharcamiento favorecen el desarrollo del hongo, dado que se genera un ambiente de mayor humedad, y la misma escorrentía de zonas anegadas favorece la dispersión de esta, consiguiendo focos de mayor tamaño de la enfermedad. En salas post cosecha es necesario tener en cuenta que pues la enfermedad, una vez está en campo, puede transmitirse en post cosecha y infectar material que está sano y pues que ya está cosechado. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que al ser la botritis algunas veces un microorganismo que no muestra síntomas, en infecciones tempranas es necesario tener un control efectivo para que esas infecciones tempranas no terminen en las salas post cosecha y en el descarte del material. Para el control de esta enfermedad hay que tener en cuenta que los síntomas en fruto son muy parecidos a la foma. Tenemos que diferenciar fácilmente los síntomas, dado que botritis no forma lesiones con un halo definido, sino forma lesiones irregulares y basales dentro del capuchón o el cáliz del fruto. Adicionalmente, el moho gris es muy identificable dentro del capuchón. Algunas veces solo abriendo el capuchón podemos observar que está totalmente infectada el fruto, haciendo que, digamos, sea una fuente de inóculo para el resto de frutos. Los hongos generalmente, digamos, son facultativos, es decir, que a veces en una lesión pueden aparecer más de un problema. Entonces, en este caso, probablemente esta lesión que estaba viendo acá, que tiene un borde bien definido, sea de foma, ¿cierto? Sin embargo, si uno mira acá, existe una esporulación que se puede asociar más a botritis. Y si abrimos el capacho, vemos que está obviamente el moho gris muy definido. Entonces, es posible que, digamos, en este caso haya el ataque inicial de foma en capacho y un secundario que sería el ataque de botritis, o viceversa. Sin embargo, digamos que la afinidad de foma con el cultivo es mucho más alta, entonces uno pensaría que el primario en este caso sería foma. Pero hay varios, digamos, problemas en un mismo fruto. Ya teniendo en cuenta la forma de identificar el microorganismo, la cuantificación del daño se hizo a través de la evaluación periódica de este patógeno. Dentro del proyecto proponemos una evaluación semanal de la enfermedad, buscando, pues, identificando síntomas y cuantificándolo a través de la muestra o el muestreo de 10 plantas por cada 100 plantas, es decir, el 10%, y tomando 10 frutos cercanos a cosecha como punto de referencia, digamos, de esta muestra. Para esto, entonces, definimos un umbral de daño económico que sería el 30%. Quiere decir que después del 30% de infestación del hongo en los frutos, vamos a tener problemas de rentabilidad del cultivo. Y el umbral de acción, que fue definido nosotros por el 5%, es decir, que dentro de cada 100 frutos, solo 5 pueden estar infectados con la enfermedad, para generar un control de aplicación efectiva. En el proyecto se utilizaron dos formas de acción, dando prioridad al control biológico. El control biológico se basó en productos de alta efectividad, que sean microorganismos eficientes o extractos vegetales o minerales que pudiesen tener efectos dentro del desarrollo de la enfermedad.
Uno de estos es tricoderma, como hongo antagónico de muchas enfermedades, favorece mucho la inhibición del crecimiento del hongo, en especial con botrytis, ya que genera un efecto de antiesporulante, lo cual favorece, digamos, el control respecto a su dispersión. Algunos productos de tricoderma utilizados en el proyecto fueron Safermix, fueron Foliwar y Fitotripen. El que presentó mayor efectividad dentro de las evaluaciones fue Foliwar, dado que tiene mayor concentración de tricoderma, y en las mismas dosis fue el que presentó mejor efectividad. Las dosis utilizadas de tricoderma generalmente para los 3 productos que utilizamos fueron de 1 centímetro cúbico por cada litro de mezcla. Otros insumos biológicos utilizados fue el extracto de melaleuca, conocido también como Timores Gold, su nombre comercial, el cual para efectivamente este patógeno actúa como antiesporulante y también actúa como un inhibidor de esporas, es decir, que cada vez que se aplica y hay esporas en el material vegetal, estas no podían generar su apresorio y por ende se volvían inviables. A condiciones de baja prevalencia de la enfermedad, mostró controles muy efectivos, y a una dosis de 1 centímetro cúbico por litro se tuvo resultados interesantes respecto al control de botrytis. Para el control químico, se tuvo en cuenta que era la alternativa de uso siempre y cuando el umbral de acción se acercara al umbral de daño económico. Es decir, cuando teníamos afectaciones por encima del 20%. Para estas aplicaciones se utilizaron productos con ingredientes activos como pirimetanil, ciprodinil y iprodione. Hay que tener en cuenta que los botricidas, como comúnmente se conocen, son productos que son sistémicos y que por ende tienen problemas de residualidad siempre y cuando no los usemos en los tiempos que se recomienda en la etiqueta o los periodos de carencia que comúnmente se conocen. Por lo tanto, el control de botrytis dentro del proyecto y dentro de lo que conocemos como agricultura de exportación únicamente es basado en el control biológico y en el control cultural. Ya con esto digamos que terminamos con el tema de botrytis. Es una enfermedad bastante diseminada en el mundo, pero a través de lo que hemos encontrado en el proyecto como agricultura limpia y agricultura inocua, es posible controlarlo teniendo buenos resultados sin llegar a sacrificar la rentabilidad de nuestro sistema productivo. Otra enfermedad de alta importancia económica en el cultivo de la uchoa es la mancha gris. El agente causal de la mancha gris es Cercospora. Afectan tanto frutos como hojas y una vez infectado el fruto es causal de rechazo por parte de las exportadoras y de los mercados de exportación. El ciclo de vida del patógeno básicamente es el ciclo de vida de los ascomicetos. Se producen conidias multicelulares dentro de los conidióforos, en este caso que están en las lesiones, y estas se pueden dispersar a través de aire, trabajadores e incluso por las heridas que se causan en podas. Hay que tener en cuenta que al ser un organismo que afecta tanto hojas como frutos, es de alto impacto económico porque afecta el órgano cosechable. Las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad son las altas precipitaciones, las altas humedades relativas y la falta de labores culturales como poda. Estas condiciones hacen que el patógeno tenga un ciclo de vida mucho más rápido y que genere lesiones mucho más fuertes dentro del material vegetal. Por otra parte, Cercospora es denominado como la enfermedad de mayor impacto económico del cultivo de la uchoa en otros países. Sin embargo, a condiciones de Cundinamarca, durante el proyecto decidimos que la metodología de evaluación debería ser al 10% de las plantas, con un total de 10 frutos muestreados, para determinar el porcentaje de daño dentro de los frutos. El umbral de daño escogido o seleccionado para esta enfermedad es del 5%, es decir, 5 frutos de cada 100 indicaban que había que hacer aplicaciones. Sin embargo, si encontrábamos menos de 5 frutos por cada 100 frutos muestreados afectados, procedíamos a hacer manejo preventivo a través de podas, de cuelgas oportunas, de podas de aclareo y de deshojes. Para la enfermedad de Cercospora el manejo fue similar al manejo de FOMA. Se utilizaron los mismos productos.
utilizando para el control biológico productos a base de tricoderma, productos a base de extractos de melaleuca y productos a base de cobre, mostrando igualmente alta efectividad en el control. Para el control químico también se utilizaron productos a base de azocistrobin, a base de trifluocistrobin, a base de difeniconazol y tebuconazol como opciones de control químico. Esta enfermedad, dentro de las evaluaciones que realizamos en Cundinamarca, no llega a ser limitante. Sin embargo, no quiere decir que por esa razón no debamos tenerla en cuenta dentro de nuestro manejo integrado de plagas y enfermedades. Hay que tener en cuenta que en condiciones favorables la enfermedad puede llegar a tener un alto impacto económico sin saber que pueda ser este patógeno. Otra enfermedad de alto impacto económico en el cultivo de la uchuva es la marchitez vascular. El agente causal es Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum es un habitante natural del suelo. Es un hongo saprófito que es de alta dispersión mundial. Se reproduce fácilmente en la rizósfera y está muy especializado para vivir en condiciones adversas, tanto así que tiene reestructuras de resistencia tales como clamidiosporas. Estas pueden permanecer latentes en el suelo por más de 20 años y cuando se presentan condiciones ideales germinar y afectar los cultivos que hayan en el suelo. Este microorganismo afecta a múltiples especies, por ende tiene un rango de hospederos amplio, lo cual dificulta su control. Adicionalmente, en el momento en que hacemos aplicaciones de fungicidas al suelo intentando controlar este patógeno, lo que generamos es un vacío biológico, el cual puede ser colonizado rápidamente por Fusarium, dado que es más especializado que otros microorganismos benéficos. Fusarium, al momento de infectar la planta, produce un crecimiento micelial de color morado o de color rojizo en todo el sistema vascular de la planta, entendiéndose el sistema vascular como todo el sistema de túbulos que transportan nutrientes y transportan agua. Una vez Fusarium coloniza este sistema vascular, la planta comienza a generar unos síntomas bastante representativos, como lo son la pérdida de turgencia, es decir, la planta se deshidrata, la planta se pone clorótica o en este caso amarilla, y finalmente la planta muere por deshidratación y por falta de fotoasimilados. Básicamente el hongo inhabilita el sistema radical de la planta, inhabilitando al mismo tiempo toda la maquinaria foliar que pueda tener la planta y llevando a la muerte a la planta dentro del sistema de cultivo. Hay que tener en cuenta que Fusarium es una enfermedad que puede generar impactos no solo dentro del sistema de cultivo, sino en los sistemas regionales de cultivos de uchuva. Para citar un ejemplo, el cultivo en el municipio de Granada se ha visto relegado, dado que la infección por Fusarium es bastante grande y por ende los productores han decidido migrar a otros sistemas productivos por el impacto de este hongo patógeno. Dentro del proyecto iniciamos las evaluaciones teniendo en cuenta que como es un organismo de alto impacto, se debía hacer un muestreo un poco más grande. Para el caso del proyecto, un muestreo de 50 plantas por área demostrativa, buscando únicamente plantas que tuvieran síntomas. Cuando en el umbral de acción era mayor que 1, se iniciaban aplicaciones. Porque por el impacto de la enfermedad no podemos esperar a que haya un umbral, digamos, más grande, sino que con la sola aparición se inicia el tratamiento. No se consideró la opción química, dado que el efecto podía ser peor, podía tener un control temprano de la enfermedad, pero posteriormente un efecto negativo, dado que la enfermedad podía proliferar más fácilmente. Por ende, el control de la enfermedad se basó únicamente en la aplicación de microorganismos como tricoderma, que es antagonista en el suelo, con productos de alta efectividad como AgroGuard a una dosis de 1 gramo por litro, y algunos otros productos a base de Bacillus subtilis como el Rhapsody. Estos productos aplicados en drench favorecían la antibiosis que se generaba ante tricoderma y por ende no dejaban que hubiese infecciones en el sistema radical y en el sistema vascular de la planta. Otras opciones de control de la enfermedad se basan básicamente en la activación del sistema de defensa de la planta.
a base de pues, productos como Kendall, que es un producto que es un activador metabólico que favorece la producción de jasmonatos dentro de la planta, favoreciendo el sistema de defensa de la planta, y de esta manera pues tener un proceso de antibiosis dentro de la planta en infecciones tempranas. Pero una vez la planta ha sido afectada y ha sido colonizada por el hongo, la mejor forma de manejo es la erradicación de plantas afectadas. Por ende, para tener un resumen del manejo y control de Fusarium, debemos tener manejo preventivo, identificación de plantas con síntomas, erradicación de plantas con síntomas, aplicación de productos a base de antagonistas como Tricoderma y Bacillus subtilis, y finalmente aplicación de elicitores de defensa como lo son Kendall o otros fertilizantes que puedan activar esta respuesta metabólica de la planta. Muy buenas tardes, soy Adiel Montaño. Tengo este cultivo de uchuva, pues son 2000 plantas y de todas maneras les voy a mostrar o a enseñar una planta con síntomas de Fusarium. Y la verdad pues en las 2000 plantas hay como unas 5, la densidad no es tan grande, pero de todas maneras lo preocupa a uno. Y se sabe que es Fusarium porque tiene una marchitez de una media planta, se marchita de una, como lo pueden estar observando. Mitad de la planta ya coge un secado de una, entonces yo pienso que es uno de los síntomas que es Fusarium. De todas maneras vamos a hacerle un tratamiento a ver si se salva o qué pasa, pero es una de las enfermedades más mortales en el cultivo de uchuva. La uchuva es una fruta tropical originaria de los Andes. Cuenta con más de 80 materiales en estado silvestre adaptados a diferentes condiciones ambientales. En nuestro país se cultiva principalmente en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. A esta fruta se le han atribuido propiedades medicinales y Colombia es en la actualidad el primer productor mundial de uchuva. En el sector de las frutas tropicales, la uchuva se posicionó en el segundo renglón de exportaciones, sobrepasando al banano bocadillo. Sin embargo, este paraíso se vio afectado con la presencia del hongo Fusarium oxysporum, patógeno causante de la enfermedad conocida como la marchitez vascular. Este patógeno ataca a las plantas, limitando su crecimiento y por ende marchitándolas antes de que lleguen a su nivel de producción máxima. Esta enfermedad ha causado daños severos a las plantaciones de producción de uchuva en Cundinamarca y ya se ha extendido a Boyacá y Antioquia, ocasionando pérdidas a la economía a nivel nacional y regional. Cabe resaltar que hay otras enfermedades que afectan el cultivo de la uchuva, pero a condiciones de Cundinamarca y en las fincas que nosotros trabajamos, su afectación fue nula o muy baja. Entonces, de esta manera terminamos con el capítulo de manejo de enfermedades, invitándolos a que, pues, de cierta manera, cambiemos el chip en la producción de nuestros cultivos, dado que es posible integrar un manejo biológico y un manejo preventivo en los sistemas de producción, no solo de uchuva, sino otros sistemas de producción, generando inocuidad en nuestros alimentos y de esta manera cuidando tanto la población mundial como nuestra rentabilidad en el sistema productivo. Muchas gracias. De esta manera, damos por culminada la sesión número 6. Agradecemos la atención brindada.